Seminario para nivel secundario en English Center, desde agosto de 2025. Orientación, universidad y el trabajo del futuro. Futuro profesional, ¿qué debo saber antes de elegir una carrera? Work and travel, estudiar para lo desconocido, ocupaciones múltiples, trabajo híbrido y remoto. En English Center, a partir de agosto de 2025. Contacto 3774 43 75 57. Muy buenos días, esto es Argentina y el mundo hasta las 9. Estaremos con ustedes en los controles, como siempre, Fortunato Cañete. Mi nombre es Gonzalo Irastroza. Temperatura aquí en el Pago 8 grados, sensación térmica de 6, máximas de 21, 22 para el día de hoy. Día soleado, de punta a punta prácticamente vamos a tener. Se mantiene el pronóstico prácticamente idéntico para lo que queda de la semana. El fin de semana va a bajar un poco la temperatura, sábado y domingo, con mínimas que van a andar en 3, 4. Pero máximas de casi 17, 18, aún para esos días, así que vamos a tener una amplitud térmica relativamente alta. Y bueno, la semana que viene continúa idéntico. El clima subiendo ya un poco la temperatura a partir del lunes, martes, y tendremos un mediado de agosto ya un poquitín más, no caluroso, pero con un poco más de temperatura, digamos, la que estamos teniendo en estos momentos, sin horizonte de lluvias, de precipitaciones, les diría, de acá hasta fin de mes prácticamente es lo que está dando el pronóstico de largo plazo en el sur del Tarahui. Los mercados el día de ayer, ¿qué pasó? Bueno, Argentina recuperó un chiquitín bastante en términos generales. Ayer fue un día en el que estuvimos a contramano para bien, porque el mundo en general estuvo no con un retroceso muy fuerte, pero sí con retrocesos más o menos importantes en los principales índices de las bolsas americanas, y fortalecimiento del oro, como siempre, normalmente cuando hay una situación de mini estrés financiero, siempre el oro otra vez vuelve a recuperar, a pesar de que va batiendo récords y récords y récords y récords, y sigue. Así está hace un año. Y esto marca también algo que en algún momento ya lo hemos comentado aquí, una realidad de una situación de debilidad de las monedas consideradas divisas importantes en el mundo, incluida el dólar, en primer lugar a la cabeza, que es una realidad ya su situación de debilidad, por supuesto. No, sigue siendo la moneda de referencia del comercio internacional del mundo. No, con esto no estamos queriendo decir que va a dejar de existir mañana ni nada que se le parezca. Pero hay una situación de debilidad que tiene que ver con la emisión de la economía norteamericana en su momento durante la pandemia. La deuda enorme que tiene Estados Unidos y que algunos consideran que es literalmente inviable, 140 y pico % del PBI es la deuda americana. La situación de venta habitual de bonos de riesgo del Tesoro americano por parte de los propios tenedores de deudas locales norteamericanos, digamos. Así que hay una situación de debilidad ahí que se manifiesta básicamente en la elección por grandes fondos y por inversores comunes en su preferencia de resguardo en el oro y en el nuevo oro, que es el BTC, digamos. El Bitcoin, por supuesto, no tiene las mismas características. El Bitcoin tiene una volatilidad enorme todavía. No es de curso ni siquiera parecido a legal, aunque ya empieza a ser aceptado y todo lo demás. Pero no hay ningún lugar a duda que en todo esto, pongámosle 4 o 5 años por lo menos,
que se ha visto una depreciación muy importante del dólar a nivel mundial, así como ha crecido la búsqueda del oro como refugio, también ha crecido y fuerte, más allá de su volatilidad intrínseca, que está marcada en el BTC, más allá de eso, el Bitcoin sin duda está transformándose en un resguardo, así lo reconocen muchos fondos de inversión que ya lo tienen, las stablecoins famosas, bueno, es ya una realidad innegable en todo el mundo. Así que más allá de que en el mundo, incluido el BTC, ayer que se fue para abajo más o menos fuerte y buena parte de los índices bursátiles americanos, la Argentina tuvo un día bastante bueno, los dólares bajaron a niveles de 1.350, básicamente el dólar oficial, así que quedó 1.350 la punta vendedora, Banco Nación, obviamente los bancos privados son más caros. Terminó bajando el riesgo país de manera, no wow, pero bajó un 1 y pico por ciento, es una cosa más o menos interesante, quedó estacionado en la zona de 760 puntos, estaba más cerca de 800, estaba 770 largo, así que eso es, por ende subieron la cotización de los bonos, no, nada igualmente importante. Ayer estaba mirando el ranking de riesgo país de los países de Latinoamérica. El Salvador tiene menos riesgo país que nosotros, país mugriento de cuarta, digamos, ¿no? Digo para que entendamos dónde estamos como consecuencia de el histórico incumplimiento de contratos que tiene la Argentina en el orden interno, en el orden internacional, con nosotros mismos, con los de afuera, etcétera, etcétera, etcétera. El Salvador está antes que nosotros, por supuesto, Uruguay, Paraguay, Chile no llegan a los 100 y pico de puntos de riesgo, 120, 140. Así que llegaremos a eso nosotros, bueno, Dios quiera, la verdad que uno no ve que vayamos hacia ese lugar, más bien lo contrario, pero bueno, el tiempo dirá. Y los dólares que vengan y que el gobierno espera también lo dirán. Así que, bueno, hablando de los dólares, les decía, bajaron ayer. ¿Será este el piso? Bueno, obviamente que no lo sabemos, no tenemos la menor idea. Evidentemente hay una cuestión de timing del mercado, que el otro día tratábamos de explicarlo aquí, que es que, bueno, se sabe que en la zona de 1.380, cercano a 1.400 donde estuvo en 1.385, se sabe que en esa zona el gobierno se siente muy incómodo y que está cerca del techo de la banda, está a 4 o 5% del techo de la banda, que es 1.450 aprox, y que por ende va a salir a reventar con lo que tenga el precio del billete, con lo cual va a bajar. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Y que hay mucha gente que, aprovechando las tasas altísimas que hay, asesinas hoy, el dichoso carry trade, sin ningún lugar a duda, conviene. Por supuesto, es que es riesgoso porque nada indica que, nada te asegura que el dólar no te pegue un salto en algún momento, pero repito, como el inversor profesional, sobre todo, el timbero diario, digamos, entiende que en esa zona de 1.380, 1.400 redondo, el gobierno se pone incómodo y tiene que necesariamente salir a frenarlo al dólar como fuere, vendiendo reserva, con contrato de futuro, vendiendo posiciones de bonos para bajar los dólares financieros, etcétera, etcétera, interviniendo en el mat barrofe de contratos. Bueno, toda la artillería que se pueda, subiendo más la tasa aún. Entonces la gente vende allí y va a tratar de recomprar no sé, cuando le encuentren el nuevo piso, que será será 1.300, puede ser, no lo sé. El presidente hace un par de días lo comentó como que volvería a 1.300. También en su momento dijo que el dólar iba a ir a 700, a 600, no sé cuál era el valor del dólar teórico, y que antes de 900 el Banco Central no tenía prohibido comprar. Bueno, en fin, se dicen muchas cosas. Ya veremos qué determina el mercado, porque en definitiva el precio del dólar, más allá de las intervenciones, de las omisiones y de los desmanejos del gobierno en política cambiaria, sigue habiendo, hay una cierta, y digo hay una cierta porque no hay libertad del todo, pero hay una cierta libertad en el MULC, en el Mercado Único Libre de Cambios, y bueno, y la realidad es que hay poca oferta.
hay poca oferta de dólares, con lo cual no es disparatado pensar que estaremos más o menos en piso, cerca, o el piso será 1.300. Es probable, puede ser. Y repito, son muy atractivas las tasas para el cortito plazo, muy atractivas. Son tasas altísimas de 37, 38, 40% anual. Altísimas, repito, con cualquiera de las letras estas que andan dando vuelta, inclusive hasta con una billetera virtual estamos en 32, 33 tranquilamente, muy por arriba de la inflación esperada y muy por arriba de la inflación mensual en lo que es la tasa efectiva mensual, que ya veremos cuál es el pase a precio y todo lo demás. En el informe económico hablaremos un poquito de la inflación porque va a haber novedades para el mes de agosto con el tema inflación. Así que ayer, redondeando, un día relativamente bueno en los mercados para la Argentina, lo que tiene que ver que hay una cierta calma, el tema la tasa también encontró una suerte de tranquilidad, estaba totalmente revuelto el mercado de tasas, el tasa en peso por supuesto, ahora más o menos se estabilizó con tasas altísimas, repito, altísimas, y esto obviamente va a traer su correlato en la actividad económica. Parecería, como yo les comentaba, que en esa zona de 1.350, 1.340, vamos a ver qué pasa hoy, el dólar habría encontrado algún tipo de precio de equilibrio de corto plazo, de equilibrio de muy corto plazo. Lo iremos monitoreando con el correr de los días. Con respecto a las dramas que comentamos aquí, que tiene que ver siempre con la famosa ausencia de dólares en la Argentina, el recurrente problema de crisis de la Argentina es por sector externo, y parece mentira, otra vez estamos en la misma, otra vez sopa, es decir, falta de ingreso de dólares o más salida de dólares que ingreso. Bueno, se confirmaron que casi 6 millones, escuchen la cifra porque es impactante, casi 6 millones de argentinos han realizado algún tipo de viaje al exterior en el año 2025. Casi 6 millones. Lo que es un disparate, pero monumental. Distinto tipo de viaje, el que se fue de viaje de placer a un crucero por el Mediterráneo y 2 meses en Chipre, digamos, un viaje de alto vuelo, al que se fue a Uruguayana o a Chile, a Santiago, vía Paso Payata, no sé, o a Punta Arenas, vía Monte Aymon a comprar cosas, digamos. Está incluido todo, el que se fue a chiviar un viaje cortito hasta el que se fue de vacaciones largas o viaje de negocio, lo que fuera. Pero no importa, lo que estoy queriendo significar es una cantidad enorme, récord, que está marcando la obvia cuestión de que la Argentina está carísima en dólares. Salvo para los cráneos del Ministerio de Economía argentino y del señor presidente, la Argentina está carísima en dólares. Recontra remil cara en dólares. Comparado a lo que ustedes quieran. Entonces, el que no quiere ver esto es porque es un necio o porque es un imbécil. Simple. Y una Argentina así es absolutamente inviable. ¿Por qué? Porque no tenemos productividad, no tenemos salarios competitivos e ingresos competitivos que acompañen a esa Argentina en dólares, y revienta, simple. No hay mucho más para discutir acá. Entonces, uno todavía tiene que escuchar algunos cráneos que dicen, no, el salario ha recuperado en dólares. Sí, nominalmente, pero hay que tener en cuenta que los costos superaron ampliamente esa nominalidad de la recuperación del salario de la economía formal, porque más del 50% de la economía argentina está en negro, y eso no lo alcanza la formalidad de los contratos de trabajo y de la recuperación del poder adquisitivo. El poder adquisitivo de los ingresos promedio de la Argentina hoy está abajo del 15% en noviembre del 23. Se entiende lo que digo, ¿no? 15% abajo está el poder adquisitivo de los ingresos. ¿Por qué? Por el proceso de ajuste que tuvimos. ¿Era necesario? Sí, por supuesto. Y no estoy poniéndolo en tela de juicio, simplemente estoy contando la realidad. Entonces,
cuando muchas veces el presidente habla de que la jubilación, por decir un tema, hoy justo que es el miércoles, el día de la marcha de los jubilados, y hay este tratamiento en el Congreso sobre el veto del presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, que se recuperó en dólares, que los salarios recuperaron. Bueno, hay que ver toda la película, no contar una parte. No contar una parte de la nominalidad del atraso, no contar que dentro de esa recuperación supuesta está también incluido el atraso cambiario que tiene la Argentina. Y no están incluidos el incremento de los costos de vida, obviamente. ¿Que era necesario? Sí, por supuesto, reitero, no lo estoy discutiendo, era una obviedad, pero digamos las cosas como son. Entonces, cuando hablamos de reducción de pobreza, la reducción de pobreza está medida dentro de estos términos de nominalidad. La nominalidad no es lo mismo que la realidad, claramente. Entonces, hay que escarbar un poquito más fino y ver las pirámides sociales, cómo están constituidas, etcétera, etcétera, para hablar efectivamente de cuestiones de pobreza, de ingresos reales por mes, etcétera, etcétera, etcétera. Y la Argentina, en todo eso, le guste o no le guste al señor presidente, está en claro retroceso. Era inevitable, y sí era inevitable, en eso sí coincido, y no tengo nada para discutir. Desde aquí siempre hemos dicho básicamente lo mismo. ¿Era inevitable? Sí, por supuesto. Pero eso no implica que no digamos las cosas como son. Y eso no implica que el gobierno, sobre todo en materia cambiaria y de acumulación de reserva, se ha mandado todas las macanas del mundo, todas, completitas, todas las macanas en materia cambiaria, con el atraso fenomenal que tiene el dólar en Argentina y con la falta de acumulación de reservas, una falta de política de reserva del Banco Central. Y eso va a costar, está costando caro y puede costar todavía mucho más caro aún, como lo comentamos aquí a diario. Así que, bueno, a las cosas hay que decirlas por su nombre. El turismo emisivo, sea temporario, repito, para ir a comprar 3 porquerías del otro lado de la frontera y volver, sea los viajes, sea el negocio, en niveles récord, que eso por supuesto te hace la jodita de llevarte más o menos promedio, más de 800 y pico millones de dólares por mes promedio en lo que va del 2025, promedio. Vamos a esperar los datos de julio de lo que fue el turismo emisivo, pero agarrate Catalina, julio debe venir con 1.100, 1.200 millones de dólares que se fueron por turismo argentino afuera. Y agosto va a venir con algo parecido, porque claro, está tan barato, entre comillas, el mundo para los argentinos, que la gente se va a vacaciones todo el año. Ahora, el que puede, por supuesto, no se trata de un nicho muy chiquitito, pero así sucede y así se va a comer el turismo de argentinos en el exterior. Y perdonen que uno comente todos los días esto, y la verdad que ya suena cansador, pero para entender dónde estamos parados, se va a comer una vaca muerta y media de las exportaciones de hidrocarburos en la Argentina, de petróleo básicamente. Alguien que me explique del gobierno, del mejor economista del mundo mundial, del premio Nobel de Economía, que es el presidente, que ya se autopostula, del especialista en crecimiento y combate a la distorsión de precios relativos y combate a la inflación, todo eso se autotitula el presidente de la Nación y el equipo de Caputo. Que alguien me explique si es normal y si es lógico que un país que busca el desarrollo se coma todas las exportaciones del sector energético y más y media en turismo emisivo. Si alguien me lo puede explicar con un pizarrón, con caramelito como a los tontos, yo escucho atentamente. Así que no hay tanto para discutir acá. Es clarito como el agua, ¿sí? Nada mucho más que agregar. Los autos en el mes de agosto, hablando de, y ya nos metemos en el tema precios muy rápido, voy a ampliar en el informe económico, los autos en el mes de agosto estarían porque las listas no están todavía, pero sí hay promedio, están en eso, sí hay promedios que se conocen de aumentos para el mes de agosto que irían en el orden del 5 al 6%, 5 al 6%, para el mes de agosto, en el mes que estamos en curso. Con lo cual, ayer leía un
es una proyección, por supuesto, un informe de la consultora Orlando Ferreres, es un economista muy serio, ahí trabaja el amigo Fausto Potorno, que Milei lo echó como un perro del Consejo de Asesores porque no le gustaba algo que decía en economía, y bueno, y como corresponde lo echó, por supuesto. Así se maneja el señor presidente. Así que mandó un adelanto informe, recién pasó una semana, el mes de agosto, no hay que tirarse los pelos, pero en esa primera semana el relevamiento de inflación les está dando 3% para el mes de agosto. Insisto, recién pasó una semana. La lógica sería que quede muy por arriba del 2, no sé si un 3, pero va a quedar bien arriba del 2 la inflación de agosto. Ya el pase a alimentos está todavía opinado, diría Willy Cohen, estoy hablando, el periodista especializado en economía. Se entiende que va a variar, por supuesto, porque imagínense que la canasta es enorme, pero hay variaciones en lo que tiene que ver con, repito, pase a precios en alimentos y bebidas de agosto que van del 3 y pico al 9. Así que todo esto, ¿por qué? Por la subida fuerte del dólar de los últimos días del mes de julio. En todo julio el aumento del tipo de cambio fue del 12, 13, y las listas de agosto empezaron a salir con aplicación de parte de esos aumentos. Es cierto que ahora el dólar bajó, está en 1.350, bueno, pero vamos a ver dónde se estabiliza, y se necesita también algún tipo de estabilidad más o menos tranqui para que esto repercuta en los precios. Concluyendo, agosto va a ser un mes de una inflación bastante más alta que la de julio. ¿Cuánto más? Por supuesto, no lo sabemos, estamos recién empezando el mes. La de julio la vamos a conocer la semana que viene. No vi todavía relevamientos de las consultoras privadas, no están, pero se supone que la de julio va a andar cerca del 2 o algo por el estilo. Y que la de agosto, repito, va a ser bastante más alta, teniendo en cuenta la fluctuación del tipo de cambio. La buena, ¿cuál es? La buena, y esto no les obliga, hay que reconocerlo. La buena es que estamos lejísimos del desastre que nos dejó Sergio Tomás Humo Massa, ¿sí? Reverendo hijo de su madre, que nos dejó el país incendiado, literal, incendiado, con un banco central con deuda importadora de 50.000 millones de dólares, con el negocio de la CIRA, que espero la justicia, que literalmente no sirve ni para tocar el timbre en la Argentina, se acuerde ni para tocar el timbre, además de que son cómplices de la secta casta política demoníaca que nos gobierna, además de eso, esta es la realidad, por eso también el país está como está. No sé qué está esperando para citarlo a Michel, el funcionario de aduanas de Smoke, Massa, y a Massa mismo por el tema de la CIRA, y al delincuente se me fue el nombre, secretario de Comercio, ahora ya me va a salir, bueno, no importa, que era integrante del equipo, un payaso que salía a hacer, Tongolini, me acordé, Tongolini le decíamos en Twitter, Tongolini, bueno, por el tema de la CIRA, las declaraciones juradas. Hay una causa de corrupción ahí dando vuelta, pero tamaño dinosaurio, literal. Y nada, como siempre nada, no pasa nada. Pero mucha guita estamos hablando, que se afanaron por las declaraciones juradas. Por supuesto, dibujaban las declaraciones juradas y vamos. Vamos con Tongolini, vamos con Massa, con Malena, etcétera. Así se maneja la Argentina, y ese fue el desastre que nos dejó Massa, desastre. Entonces, la buena, y volviendo a lo que le comentaba con respecto al tema de inflación, es que cuando hay a diferencia del desastre mega inflacionario cuasi hiper en la que nos dejó Massa, y el Beto, el choborra golpeador, y la tía Cris, que lo puso, ¿no? Porque no hay que olvidarse eso, o al Beto Fernández lo trajo el Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, en fin. A diferencia de ese desastre que dejaron en noviembre del 2023, la situación macro en lo que tiene que ver con la inflación, agregado monetario, peso circulante, etcétera, está muchísimo mejor, remil mejor, obviamente por donde se lo mire. Y cuando hay variabilidad del tipo de cambio, como ahora que sube, el famoso pass-through, el pase a precios de esa variabilidad del tipo de cambio, no es el que era el de antes. Es mucho menor el impacto y tarda mucho más en impactar,
¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, te sube el tipo de cambio un mes 11 o 10, que fue mucho, obvio, en julio, pero es propio del atraso que teníamos de antes, de mucho antes. Cuando te sube ese nivel, el tipo de cambio, los precios no se acomodan a ese nivel al mes siguiente. El pase es mucho menor. Y recordemos que son, en la mayoría de los casos, productos transables, porque la economía argentina vende alimentos al mundo, con lo cual el pase a precios en los productos transables es una obviedad. No digo que sea matemático, no tiene por qué ser matemático, pero una parte pasa. Y la diferencia a antes es que ahora el pase a precios es mucho menor el grado. Así que esa es una buena y hay que reconocerlo. No hay ningún lugar a duda que a pesar de toda la macana que se ha mandado este gobierno, el tema del combate a la inflación y el tema del emprolijamiento de la cuestión de precios relativos y todo lo demás es su activo más importante, de eso no hay duda, pero no hay ninguna duda. Y de aquí lo dijimos desde el primer minuto y lo recordamos a diario. Entonces, gracias a eso vamos a tener una inflación de agosto que va a ser altita, pero va a estar dentro de lo razonable, no va a acompañar exactamente al nivel del dólar. Pero, la gran pregunta es qué va a pasar con los bienes y servicios no transables, es decir, que no tienen nada que ver con el tipo de cambio. Ahí está la clave y ahí tiene que poner el acento el gobierno para que eso no se escape y no termine acompañando al resto del movimiento inflacionario. Cuando hablo de no transable, estoy hablando de el precio del gimnasio, el precio de la peluquería, la prepaga, la educación, claramente, la educación, la escuela, digamos, en el caso de las escuelas privadas y demás. Bueno, todo ese tipo de servicios, bienes y servicios no transables, son los que tendrían que quedar congeladitos para que el promedio termine dando un poquito mejor. Pero la situación de la inflación, si bien tiene una tendencia de mediano plazo a la desaceleración, claramente, yo no la pondría como un tema ya olvidado, para nada. Porque vamos a estar discutiendo en unos meses qué nivel de pase a precios tuvo todo esto que pasó en julio con el tipo de cambio, etcétera, qué nivel de pase a precios puede haber si el dólar sigue con alguna tormentita en lo que va de este tiempo ante las elecciones. Bueno, así que, insisto, no es para darlo como tema terminado. Hay algunas consultoras que ya están adelantándose a mi gusto mucho y están previendo una inflación total del año 2025 cercana al 20%, 22%. A mí me parece extremadamente bajo ese número, si uno considera todavía lo que nos queda, pero bueno, ojalá, ¿sí? Un poquito más conservadores en los números, estamos pensando en 30% anual de inflación como piso, que es un golazo a lo que veníamos. La del año pasado fue el 100, la que nos dejó Sergio Tomás fue el 210, así que ni hablar de a lo que veníamos sería un lujo. Pero repito, no es una historia terminada todavía la del tema inflacionario. El gobierno tiene que manejar este complicadísimo equilibrio entre el tipo de cambio y el tema inflacionario. Quilombo en el que se metió el propio gobierno, digo, porque podría haber optado por un proceso de desinflación un poquito más leve, digamos, no tan abrupto, y sin descuidar el frente cambiario y el frente del comercio internacional que es tan importante para la Argentina. Pero bueno, veremos a ver qué pasa con esa historia. Lo cierto es que, repito, vamos a tener novedades en lo que tiene que ver con inflación en agosto, que va a ser, por supuesto, bastante más altita que la sin que sea grave, va a ser bastante más altita que la del mes de julio. Yendo un poquito al ámbito político, se cocinó en Cava finalmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cuestión del arreglo del PRO con La Libertad Avanza, porque había allí rispideces, sobre todo con el gordo Macri, con Blacri, con el intendente, por el tema de las listas y todo lo demás. Finalmente terminó imponiéndose la jefa, la cajera, Karina, como Dios manda, así que el PRO pasó a hacer furgor de cola, como corresponde. Pusieron el quinto y sexto lugar en la lista de diputados. Así que
literalmente el nivel de humillación pública al que lo sometieron es ya hasta da un poco de lástima, ¿no? Pero bueno, así están las cosas. Quinto y sexto los mandaron a lo del PRO en la lista de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y todo el resto son gente de la Libertad Avanza, los candidatos a diputados, y la que encabeza la lista de senadores es Lady Cabernet. Como bien sabíamos, la arreglaron con un par de botellas de vino, y Lady Cabernet es por supuesto la Pato Bullrich, la otrora montonera, miembro de la Juventud Peronista, la Pone Bombas, que ahora es la aliada número 1 del gobierno, una mujer muy eficiente, no sabe absolutamente nada en ningún tema y allí anda divagando por todos lados, por supuesto. Ha pasado por todos los partidos políticos que se les ocurra. No hay nadie más, ni Massa, ni Massa, miren lo que les digo, ni Massa. No hay nadie más camaleón en el mundo de la política argentina que Lady Cabernet. Así que bueno, allí está, forma parte del gabinete estrella. Lo comento esto porque la gente lo deja como al pasar, pero no está bien, no solo que no está bien, es pésimo, de cuadragésima. Es una afrenta al electorado la que hace el presidente y la montonera en poner funcionarios que simplemente entran a un ministerio para hacer carrerita política. Eso está mal, está pésimo. Se debe elegir a los mejores y deben hacer carrera en ese lugar, punto. Un ministro de Seguridad supuestamente se lo elige por sus condiciones y aptitudes para el ministerio, no para que se transforme en senador. Va lo mismo esto para el imbécil de Petri, radical ITS, inútil todo servicio. ¿Sí? Va lo mismo, que tienen las Fuerzas Armadas completamente destrozadas, sin obra social, sin presupuesto, sin aumento de sueldo, comprando aviones F-16 que son una porquería anticuada, encima nos van a llegar dentro de 30 años más o menos, cuando en 30 años va a ser más fácil a la Luna aproximadamente que usar los F-16, eso que nos vendieron los daneses, y que Dinamarca a Ucrania se los regaló, y que van a estar sin aviónica avanzada. Bueno, entonces, cuando uno lee la repotenciación de la Fuerza Armada por parte de Milei, esto es mentira, pero una mentira desubicada. Imagínense si pusieron un radical al frente del Ministerio de Defensa, ¿qué va a hacer? Destruir la Fuerza Armada, como corresponde a su genética de la UCR. Eso hace, o quieren que les recuerde lo que hizo Raúl Ricardo Alfonsín, que en paz no descanse y que arda en el octavo círculo del infierno con las Fuerzas Armadas. ¿Quieren que se los recuerde o no? La muerte no convierte a un miserable en una persona de bien, sino en un miserable muerto. Aplica para el expresidente de la Nación esto, claramente. Así que, bueno, en fin. ¿Qué les puedo decir más del tema? Una vergüenza. Repito que los funcionarios, ya sé que todos lo hacen, sí, pero está mal. Se supone que Milei venía a cambiar Bueno, ahí están los cambios. Todos los funcionarios, está mal que los funcionarios, que supuestamente son elegidos por sus virtudes, terminen como candidatos a. Está pésimo. Así que, bueno, Lady Cabernet va a encabezar la lista de senadores en la provincia de Buenos Aires. Y no recuerdo quién quedó segundo, pero es alguien más de la Libertad Avanza. También va el sello de la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Ni un pedacito de colorcito amarillo le dejaron poner. Va al color violeta. Así que bueno, los muchachos del PRO están de duelo, los que son, entre comillas, puro el PRO, porque bueno, quedaron totalmente relegados. Hay que ver cómo termina esta novela. La política argentina es muy dinámica, puede pasar cualquier cosa. Hay ya un grupo de gente que se abrió. Bueno, Mariú, por supuesto, el cementerio Ravioles number 2, Mariú Vidal, se abrió ya porque lógicamente se quedó sin su carguito. Y bueno, se supone que van a ser una especie de espacio independiente. Bueno, hoy en el mientras tanto es nada, porque hoy se sabe que estos espacios independientes o tercera vía, llamémosle como quieran, van a simplemente subsistir, pero
hay un grado de polarización muy fuerte que entre el gobierno y el peronismo-kirchnerismo que hace que las terceras posiciones no existan, tengan muy poco espacio. Eso ahora, después el tiempo dirá, porque la economía, los movimientos sociales, la tolerancia a la gente, el nivel de ingreso, etcétera, etcétera, va a ir marcando otros ritmos políticos. Entonces los que hoy están de capa caída, dentro de 6 meses capaz que no lo están. Y bueno, y ya lo venimos comentando, la propia oposición al oficialismo nacional, al gobierno, muy probablemente salga de sus propias filas, teniendo en cuenta el perfil de cómo hace política Karina, la cajera, etcétera. Muy probablemente la oposición termine saliendo de allí. Claramente no va a venir de afuera, porque lo que se ve afuera y medio que no sirve para nada, eso está clarito. Lo comentamos aquí en 10.000 oportunidades. El principal capital del gobierno de Milei no son sus supuestos éxitos, sino que enfrente tiene el tren fantasma por 1000. Esto está clarito. Y se va a ver en las elecciones de medio término, de medio término de la provincia de Buenos Aires, ahora las jurisdiccionales y finalmente las de octubre. Eso no hay duda. Hoy trata el Congreso el tema del veto presidencial a los aumentos a jubilaciones y el sostenimiento de los programas de discapacidad, ¿sí? El aumento de los programas el aumento de partida de ingresos de los programas de atención a discapacitados. Así que hoy va a tratar el Congreso el veto del presidente, si rechaza o no. Lo hace primero obviamente la Cámara de Diputados. Aparentemente, ya con el rechazo de la Cámara de Diputados al veto, queda anulado el veto. Aparentemente, por lo que tengo entendido, el gobierno tiene los números para que no se apruebe el rechazo al veto, es decir, para quedar blindado, aparentemente. Así que tengo entendido que esto va a quedar igual. En algún momento, y esto ya más de fondo, el gobierno tendría que pensar muy seriamente, dónde puede reducir otras partidas que no sean solamente en jubilados, En algún momento lo tendría que pensar. Es cierto que allí está el mayor agujero fiscal de la Argentina, de gasto, etcétera, 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 por las cosas que comentamos aquí habitualmente, por la historia que tiene de gasto y de quebranto que tiene la Argentina el sistema previsional, pero habría que pensar también, buscar en qué otro lugar se puede compensar ese tema. Así que hoy va a ser una sesión importante en el Congreso por el tema, repito, el veto del presidente al aumento a las jubilaciones y a los fondos para discapacidad. Se desató ya del todo, ya está marcada hace rato, pero se viene ya desatando con ya total virulencia y de manera explícita la guerra del gobierno contra la vicepresidente, contra Victoria. No sabemos en qué va a terminar esta novela, pero ya tomó ribetes casi novelescos, por no decir trágicos. Bueno, tiene todos los días el presidente al gato, a Lilia, al gato esquizofrénico, a Lilia Lemoyne, diputada nacional, ¿no? Cosplay y gato era, básicamente, como corresponde. Antes de ser diputada era gato, ¿sí? Es el requisito y currículum previo para integrar el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, haber sido un yaguareté, como Lilia. Bueno, así que la tiene todos los días pegándole. La vicepresidenta se hartó y le metió una denuncia penal a Lilia, al fundador de La Derecha Diario, que es uno de los dueños, un español, no recuerdo ahora el nombre, que es otro, lo castiga permanentemente por redes, saca fake news, etcétera, todo lo demás. Y hay alguno más que me estoy olvidando, algún otro tuitero y todo lo demás. Ustedes saben que una de las cosas que hacemos todos los argentinos es bancar con la CIDE y algún que otro gasto encubierto. Bancamos a los tuiteros libertarios o libertrolos, ¿sí? Libertrolls, perdón, se me escapó. Sí, básicamente hacemos eso. Así que está como corresponde. Este es un gobierno que vino a cambiar las cosas y a terminar con la casta. Destinamos fondos de la CIDE todos los meses para pagar gente que esté
paveando, iba a decir otra palabra, en las redes sociales. Bueno, en fin. Bueno, Lilia no hace otra cosa, además no le da el cerebro para otra cosa, pobre, a Lilia Lemoyne. Tiene solamente dos virtudes que están claramente a la vista, fuera de eso, nada más que decir. Así que la amiga Lilia va a ser denunciada, pero hablando de lo importante, guarda, y esto sí quiero ser bien clarito en lo que voy a comentar, guarda que esto no termine en una crisis institucional severa, porque ya sabemos de los quilates emocionales del presidente y su entorno, su hermana básicamente, y de buena parte de la gente que lo rodea. Guarda con esto. Tienen todo el derecho a no quererla a la vicepresidente porque se sienten opacados, porque el loco no tiene estabilidad emocional, el loco del presidente, con cariño se lo decimos, su entorno tampoco, no tienen quilates de calificación de vida, etcétera, etcétera. Entonces se sienten el famoso proyecto y me siento menos. Bueno, yo sé que les pasa todo eso, pero disimulen y actúen institucionalmente con responsabilidad, porque hay un país detrás. Y al presidente lo votamos junto a su vicepresidente. Está clarito esto. No importa que no les guste, que no se lleve bien, tiene que comportarse institucionalmente como un presidente, no como un nene malcriado. ¿Sí? Esto está más que clarito. Así de simples. No, después definimos si traidora, no traidora. Todas esas son especulaciones que no vienen al caso y que eventualmente se resolverán en algún momento en elecciones. No es el ámbito de lo público para meternos en ese despelote. O nos quiere vender humo, o le empiezan a cacotear el rancho y entonces empieza a haber conspiraciones por todos lados. ¿Será que le estará pasando eso al presidente de la Nación? ¿Será que está preocupado? Porque la verdad, esta política del antagonismo permanente y ridículo en algún momento podría haber servido. Hoy claramente no, porque se empieza a notar mucho que la estabilidad emocional no los acompaña mucho de estos muchachos. Se empieza a notar mucho, ¿sí? Y ya empiezan a aflorar algún pedido de psicotécnico así a mansalva para buena parte del gobierno. Así que guarda con estas cosas, repito, porque vamos a terminar en una crisis institucional severa y con todo lo de pelote que tiene la Argentina, otro más. Así que guarda con la guerrita con la vicepresidente, que esto no termine, repito, en una crisis institucional seria de la cual nos vamos a arrepentir todos, absolutamente. Ferminio Iglesias, como Dios manda, un auténtico reverendo panqueque, por supuesto, de Junto por el Cambio, del PRO, como Dios manda. Ayer lo escuchaba en la tele, en La Nación Más, ¿sí? O La Amazon Más, como le decimos con cariño al medio alcahuete del gobierno nacional, ahora completamente ensobrado de una manera ya alevosa. Bueno, todo su periodista, el primero o el último, no es el único, el resto de los canales están en la misma. Digo, para el que hablaba de la patria ensobrada, el presidente ahora él se dedica a ensobrar a sus medios predilectos, empezando por el hombre, el hincha boca más famoso, Fantino, el hombre de dudosísima masculinidad. Bueno, el Fantino otro, ¿no? Entre tantos. Todos los días lo tiene el presidente allí. Una cosa increíble, increíble, solamente en Argentina esto. Que un presidente va y hace política y juega con un títere. Si alguien no lo vio, se lo recomiendo, está en las redes, juega con un títere y hace un streaming de 2 horas y firma de que... Nada, la verdad me dio vergüenza ajena cuando vi eso. Me hizo recordar a Cristina cuando estaba en África y quería vender chancho, vaca, igualito. Me hizo acordar eso y me dio vergüenza ajena, la verdad. Me dio vergüenza ajena. Así que bueno, en fin. Herminio Iglesias, Ferminio le dice Fernando, en realidad se llama, pero bueno, en Twitter los jóvenes le ponen Ferminio. Profesor de vóley, un hombre de dilatados conocimientos teóricos sobre la política, cuestiones de Estado, va a ser embajador de Milei aparentemente. Tiene todo también un currículum sobre geopolítica, asuntos internacionales, cuestiones del globo terráqueo que conoce de toda la vida. Bueno, como corresponde, va a ser embajador, aparentemente, no está todavía confirmado el destino, pero así lo premian a
los alcahuetes del presidente a la gente del PRO. Bueno, y sí, si Huerten es ministro de Relaciones Exteriores, si Sandra Petovelo, iba a decir otra cosa, casi se me escapa, es ministro de Capital Humano, ¿por qué Fernando Iglesias no va a ser embajador? Este es un país completamente coherente. Bueno, y hablando un poquito del mundo y terminamos nuestra editorial, el amigo Vladimir hizo una propuesta bien concreta de alto al fuego en Ucrania, en la guerra contra los ucros. Que los ucros se retiren del Donetsk, de Luhansk, de Kherson y de Zaporizhia. Bien clarito, de todo lo que se llama, o casi todo lo que sería el Donbass ruso en Ucrania. Donbass de origen, con población de origen rusa, en Ucrania. Así que, bien clarito, que se vayan y que, por supuesto, renuncie forever, por siempre, a la pertenencia a la OTAN, porque eso es un desafío directo a la seguridad geoestratégica de Rusia. Simple, fácil. La carta está ahora del lado del enano corrupto Zelensky, de aceptar o no. Y si no acepta, bueno, la guerra continuará y la que tiene todo para perder es Ucrania, claramente en esto, porque no tiene más recursos. Estaba viendo hace poquito los videos de reclutamiento de Ucrania, del personal de reclutamiento ucranio, a punta de pistola reclutar a la gente a que vaya a pelear una guerra totalmente impopular, a punta de pistola, literal. Y los ciudadanos ucros, más de 24 años, defendiéndose con lo que tenían a mano para que no lo enlisten. Así que imagínense lo popular que es Zelensky en Ucrania en este momento. Hoy llega el representante de Estados Unidos, Steve Witkoff, a reunirse con Vladimir Putin, porque en estos días se cumple el plazo famoso que le había dado Trump de 30 a 40 días para cerrar un acuerdo, a Putin, para cerrar un acuerdo con Zelensky, con Kiev, con Ucrania. Así que llega un representante especial de Trump para negociar con el amigo Vladimir. Bueno, esperemos que finalmente esta guerra termine de una vez por todas allí en la vieja querida Europa, guerra que ya tiene más de 2 años, de 3 años y medio de duración. Es la hora 8, 1 minuto. La temperatura 7 grados, 4 décimas. La humedad 95%. Enseguida regresamos. Tenemos mucho para ofrecerte. Tu momento perfecto. Prepárate para anotar. Radio Horizonte 94.1. Como siempre, la variedad de todo lo que buscas y los mejores precios están en Caminito Supermercados. En carnicería, la mejor carne de la provincia. En panadería, los clásicos chipá y facturas de producción propia. En perfumería, perfumes importados, las mejores marcas y 100% originales. Siempre Caminito Supermercados, con todo lo que necesitas. Más atención, más variedad, más servicios y los precios más bajos. Caminito, el caminito de la gente. Un supermercado bien argentino. Caminito. Y aquí está Aquino. ¡Ojo! Con tu boleto España me voy. Aquí sí, aquí no. Para el pueblo lo mejor. Aquí sí, aquí no. Con Artuel aquí no me sumo yo. Aquí sí, aquí no. Lisandro gobernador. Con la libertad avanza. De seguro ganas vos. Artuel Aquino, intendente. Lista 196. Néstor Arzuaga y compañía anuncia su próximo remate en Curuzú-Cuatiá el viernes 13 de agosto. Remate especial desde nuestros escritorios en calle Belgrano 630, 19 horas, inicio del remate por pantalla, transmitido por internet. Anote con tiempo su consignación. Estamos filmando. Por informes al 3774-63 1360 o al 430111 o
o bien en www.arzuagaicia.com. Néstor Arzuaga y compañía, 61 años al servicio del productor agropecuario de la zona. Vialum, somos la empresa líder en el mercado con 30 años de experiencia en el rubro del aluminio y el vidrio, reconocidos en la región por pequeñas y grandes obras. Vialum, Rodríguez Peña 552, teléfonos 3774-405738 y 3774-400517. Vialum, simplemente lo mejor. Librería Hora Libre, artículos de librería, fotocopias a color y blanco y negro, anillado y más. Visítanos en su casa central General Ramírez 790 y en sus sucursales de Verón de Astrada 1231 y Serradori y Simón Sánchez. Te esperamos. Hora Libre. Frigorífico Duhalde. Todo tipo de carnes, achuras, cordero, oveja, con cortes y límites de cantidad al precio de pizarra. Frigorífico Duhalde. Teléfono para pedidos 3774-411595. Nuevos horarios de atención. De lunes a viernes de 8 a 12 y de 15:30 a 19 horas. Sábados de 8 a 12. Frigorífico Duhalde. Cerrajería Mendiburu, copias de llaves, candado, moto, doble paleta, reparación, mantenimiento, instalación. Ruchi 2219, junto a David Moto Sport. Y a manos 3774-445511 o 630700. Servicio de lunes a sábados de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Cerrajería Mendiburu. Ceres, almacén natural, productos libres de gluten y para diabéticos, cereales en granos, legumbres, harinas, condimentos y especias, frutos secos, productos de repostería, línea gourmet, hierbas medicinales. Ceres, el placer de lo natural, todos los días en tu mesa. Irastorza 840, WhatsApp 3774-531889, búscanos en Face o Instagram como Ceres Almacén Natural. La estación de Curuzú. Combustibles y lubricantes Shell. Cambio de aceite y filtro. Productos de calidad y servicio de excelencia para el cuidado de su vehículo. La estación de Curuzú. Caaguazú y Gobernador Gómez. Federo Refrigeración, técnico especializado. Realizamos instalación, reparación, mantenimiento y carga de gas, de aire acondicionado, split, inverter, heladeras y freezer. Llámanos al 3774-630995. También reparamos microondas, hornos eléctricos, caloventores y calefactores. Además, vendemos repuestos y accesorios de refrigeración. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Encontranos en San Martín 324. Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como Federo Refrigeración. Realiza tu consulta por WhatsApp al 3774-630995. La Picada, tu lugar de confianza en Curuzú, Cuatiá. ¿Te antojas algo rico? En La Picada tenemos todo lo que necesitas para armar la tabla de fiambres perfecta o disfrutar de un sándwich gourmet. Somos tu fiambrería de confianza, donde la calidad y el sabor se encuentran para deleitar tu paladar. Fiambres premium, quesos exquisitos, productos frescos y artesanales. Estamos en Castillo 749, delivery al 3774-546683. Estudio Jurídico de los doctores Juan Ramón Sosa y Martín Medina, abogados. Contamos con estudios jurídicos asociados en diferentes puntos del país con habilitación en fueros provinciales y federales. Teléfonos 3774-633660 y 3774-631994. Correo electrónico sosamedinaabogados@gmail.com. Ubicados en Castillo 1011. Si estás pensando en renovarte, en Sensei tenemos un plan de ahorro que se adapta a tu bolsillo.
en cuotas fijas, económicas, solo con DNI y sin verás. Acércate a la sucursal más próxima. Ahorrando con Sensei, llegás rápido a tu nuevo LED, celular, heladera, cocina o lo que más quieras. En cómodas cuotas fijas, vení a Sensei y renovate. Forrajera y transporte Mariana Vanessa. Forrajes, alfalfa, el mejor stock y atención al cliente. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. También Agronación y Visa Agro. Forrajera y transporte Mariana Vanessa. Chiclana 957, teléfono 3774-424688, celular 3774-630592. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Este Día del Niño en Musimundo aprovecha hasta 24 cuotas insuperables y hasta 30% off. Con crédito Musimundo regalá momentos inolvidables. Si todavía no tenés tu crédito Musimundo, vení a nuestras sucursales y sacalo en 5 minutos solo con tu DNI. También podés aprovechar y llevarte un crédito personal de hasta 1 millón en efectivo y en el acto. Te esperamos en nuestras sucursales. Musimundo, parte de tu mundo. Promociones válidas para sucursales Musimundo, Carsa Sociedad Anónima. Cancha de Fútbol 5, punto de encuentro. Alquiler de cancha para Fútbol 5. Turnos disponibles desde las 14 horas en adelante. Además, te ofrece el salón de cumple para festejar el día más importante de tu vida. Punto de encuentro, Fútbol 5. Escuela de fútbol para niños de 4 a 9 años. De lunes a viernes a partir de las 10 horas. La REA 1253. Llámanos al 3774 50 40 77 o al 3774 40 96 72. Reserva tu lugar. Cancha de Fútbol 5. Punto de encuentro te espera. ¿Ya conoces nuestra app y web renovadas? Ahora podés autogestionar todos tus trámites desde tu casa, en cualquier momento. En Aguas de Corrientes te facilitamos las cosas para que puedas hacer todo sin moverte de donde estés. Entrá a www.aguasdecorrientes.com o descarga nuestra app y descubrí lo fácil que ahora es gestionar tu unidad. Aguas de Corrientes, pensando en tu tiempo. Llegó el momento. Donito, venta por mayor y menor de carne porcina en todos sus cortes. Primerísima calidad. Paladini. Para complacer a nuestros clientes. Los esperamos, como siempre, en nuestros locales Caguazú y Sarmiento, Cerradori e Isabel la Católica. Seferino Duarte, Barrio Porteño. O comunicate al 3774 42 57 25. Donito. Vení a Roa, tenemos excelentes promociones para vos. Contamos con un nuevo servicio de pagos Ripsa, donde podés pagar facturas de servicios y AFIP. Aceptamos tarjetas de débito para tus operaciones y realizar extracciones de dinero. Consultá en nuestras oficinas de Verón de Astrada 601, teléfono 03774 42 34 46 o 03774 50 8302, Curuzu, Cuatiá, Corrientes. Sumate a nuestra comunidad joven. Paga tus estudios, la cuota del club, salí a comer con amigos, disfrutá del recital de tu artista favorito y mucho más con un 30% de descuento todos los días. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar. Rafa Distribuciones, venta de harina e insumos para panadería y repostería. Ubícanos en Sarmiento 1441, teléfono 3774 42 39 95, Curuzu, Cuatiá. Rafa Distribuciones, venta de harinas e insumos para panadería y repostería.
La puesta del sol, donde el estrés se desvanece y la felicidad florece. Finca ubicada por Ruta 25 entre 119 y ex Ruta 14, donde contás con amplia pileta, 2 salones, 2 baños y mucho más. Vení y disfruta de la puesta del sol. Sí, como escuchaste, la puesta del sol, para venir a disfrutar con toda la familia. Consultas y reservas al celular 3774 41 84 60. La puesta del sol. Atención vecinos, ¿necesitas efectivo? Saca tu crédito personal hoy mismo, de donde estés y para lo que quieras. Sí, con Digital 3.0, el servicio de Goya. Préstamos para todo Corrientes y alrededores. Ahora podés acceder a tu financiación 100% online con tu celular. 3777-651981. Más de 10 años y experiencia y confianza a tu servicio. Trabajamos con empleados, Fuerzas Armadas, retirados, asignaciones, pensiones, jubilaciones. Consultanos tu opción disponible al 3777-651981. Agente oficial Argen Pesos. Lo volvimos a hacer. En julio, mes de la amistad, seguimos bajando las tasas. Más efectivo y menos cuotas. Más efectivo y menos cuotas. Como un amigo que está cuando más lo necesitas, Palmares te acompaña en cada momento. Efectivo en el acto, Palmares. En Curuzú, Cuatiá, Verón de Astrada y Dr. Pozzi. WhatsApp 3774 50 88 31. Celebra el mes del niño a lo grande. Te esperamos en Farmar con descuentos que no vas a poder creer. 2x1, 35 y 80% en productos seleccionados. Unite a nuestro canal de WhatsApp y entérate de todas las promos exclusivas que tenemos para vos. Farmar, los más bajos precios siempre. Remate mes de agosto, Regi y compañía. Haciendas Generales, televisados físicos. Remates, viernes 1 de agosto del 2025. Remate físico y streaming. 43, remate anual, La Cautiva de Callaba. 14 horas, Sociedad Rural de Curuzú, Cuatiá. Jueves 7 de agosto del 2025, remate físico y streaming. 17º, remate anual, Santa Clara y Yuquerí. 14 horas, Sociedad Rural de Mercedes. Viernes 8 de agosto, remate físico y streaming. Tercer remate Chaco Pujante. 14:30 horas, Sociedad Rural de Machagay. Regi y compañía consignatarios. Juega únicamente en páginas de juegos legales como lacorrentinaonline.bet.ar. Para ser legal, la dirección tiene que terminar en .bet.ar. Denuncia a las clandestinas desde nuestra web. Con el juego legal, ganamos todo. Lotería Correntina, la lotería de los correntinos. Ya sabes que tu salida del fin de semana está en el Cine de la Rural. Y desde este viernes 1 de agosto te presentamos a las 14 horas Pitufos. A las 16 horas llega el último estreno de Marvel, Los Cuatro Fantásticos. A las 18:30 vuelven ellos, Los Chicos Malos 2. Y a las 20:30 horas continúa el exitazo de Jurassic World. En Curuzú, el Cine de la Rural es tu mejor salida. Volvimos. ¿Te decidiste por algo? ¿Te decidiste por algo? ¿Qué nos pasó? Si no fue esta vez, será la próxima. Seguimos con más. 94.1 Radio Horizonte, la radio de la gente. No te apresures. Estás en la estación ideal. Estación ideal. Seguimos con más.
Regresamos después de la tanda. Esto es Argentina en el Mundo. Hasta las 9 estaremos con ustedes. Temperatura, actualizamos 8 grados, sensación de 7, máximas de 21, 20... Perdón, estaba mirando la semana que viene. Máximas de 20, sí, está bien, 20, 21. Está igualito el clima, más o menos, de aquí a los próximos 15, 20 días. Recordamos, no va a haber aparentemente precipitaciones, les diría prácticamente en lo que va del mes, por lo menos lo que está dando el pronóstico a largo plazo, y las temperaturas van a ser más o menos así. El fin de semana va a estar un poquito más frío en las mínimas, pero nada terrible, así que vamos a un agosto, no digo primaveral, pero bastante bueno en términos de temperatura aquí en el sur del Tarahui. Hablamos un poquito de economía. Y bueno, y ampliamos algunas de las cuestiones que estábamos tratando en la apertura, en la editorial, y sumamos otras. El Fiat Cronos vuelve otra vez al podio en la venta de autos. Este fue un muy exitoso modelo de Fiat, que entre el 20 y el 23, entre el 2020 y 2023, fue medio que por lejos el auto más vendido. Ahora en julio vuelve otra vez a quedar allí prácticamente al lado del Toyota Yaris, que es el más vendido. El número 3, la Hilux, como siempre. 4, la Ford Ranger. 5, el Peugeot 208. 6, Volkswagen Polo. Y 7, Volkswagen Amarok. En octavo lugar, Toyota Corolla Cross. Noveno, el Renault Kwid. Y décimo, el Chevrolet Onix. Bueno, la lista es larga, pero no los quiero aburrir. Lo que concretamente está mostrando las cifras, que por supuesto Toyota y Volkswagen de alguna manera lideran, con más presencia de Toyota, por supuesto, el mercado de ventas en la Argentina. Hay dos grandes visualizaciones allí para hacer. Primero, la venta de autos, entre comillas, barato, porque barato no hay nada en la Argentina, están todos carísimos en dólares los autos, pero hay por un lado un boom en la venta de camionetas, eso no hay ningún lugar a duda. También tiene que ver con especialmente renovación de capital de trabajo, en lo que es esquemas ganaderos y todo lo demás, y los créditos importantes que todavía existen, ya menos, porque las tasas ya no son tan atractivas, pero los créditos importantes que en su momento dio la banca oficial, especialmente el Banco Nación, para pequeñas y medianas empresas vinculadas a sectores productivos y demás, con lo cual el boom, digamos, de venta de camionetas es una realidad. Es rara la economía argentina, rarísima, chocolate por la noticia, la economía argentina, porque está teniendo algunos sectores que están volando, como el caso de durables, bienes durables. Esto incluye motos, alguito de línea blanca, no mucho, pero algo de línea blanca, es decir, heladeras y ese tipo de cosas, muy poco, pero algo hay allí también con crédito que viene subiendo fuerte. Repito, en lo que es motos y automotores, pero especialmente camionetas, estuvo volando en todos estos meses por la aparición de crédito, porque hay un sector chiquitito de la sociedad que le va relativamente bien, bueno, y el resto está todo para atrás, ¿no? O sea, el consumo masivo le hace supermercado, que es lo artículo de primera necesidad, eso está para atrás continuamente, o sea, nunca deja de caer, básicamente. Así que en el rubro automotores, el Fiat Cronos, sí, una de las, por venta, claramente, una de las mejores logros de la empresa italiana aquí en la Argentina, vuelve otra vez a ponerse en el podio de ventas en el mes de julio. Suba de tasas. Bueno, ayer comentábamos, fue una jornada bastante positiva, por supuesto, para el gobierno en lo que tiene que ver con los mercados. Porque, lógicamente, el dólar bajó, retrocedió a 1.350. También bajaron los financieros, bajó el riesgo país, así que fue una jornada bastante buena, tirando a muy buena, les diría, para por lo menos para los números que tiene y piensa el gobierno de aquí antes de las elecciones. Hubo un apetito muy importante por el tema tasas, que lógicamente están en niveles más que atractivos, así que esto incentivó a que apareciera alguna liquidación extra del campo, y del sector agrícola, estoy hablando puntualmente,
al MULC, ¿sí? Aparecieron casi de la nada un número importante para la fecha, ¿sí? Estamos en la época no estacional de liquidación de divisas del agro y bueno, ayer apareció un número más o menos importante, no lo tengo discriminado y detallado, pero el número total de oferta de dólares en el MULC fue superior a los 500 millones de dólares, un número bastante bueno para la época, muy bueno para la época, no bastante bueno, muy bueno. Así que, por supuesto que no sabemos si esto se va a repetir hoy, mañana, es variable, muy variable, y tiene que ver, repito, con un atractivo de tasas en el corto plazo, muy atractivo. La contraparte de esto, por supuesto, es que este nivel de tasas está rompiendo del todo a la maltrecha economía, ¿no? Esta es la verdad, pero bueno, el gobierno elige, en este caso, el camino de la estabilidad cambiaria a lo que venga, y bueno, y para eso va a tener que ocupar tasa, va a tener que intervenir contratos de dólar futuro, va a tener que vender bonos, las herramientas que tiene a mano para llegar con un dólar más o menos tranquilo a las elecciones, que es lo que busca el gobierno. Así que fue un día, repito, bueno. El gran problema de aquí en adelante, como ya lo comentamos más allá de lo que pasó ayer puntualmente, es la oferta de dólares y la mayor cercanía a las elecciones. Por supuesto, se empezaron a conocer encuestas y demás que están dando que inclusive en las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires, que son jurisdiccionales, igual que las nuestras, que las de Corrientes, son de solamente la jurisdicción, los números favorecen al gobierno, es decir, el gobierno también ganaría las elecciones jurisdiccionales de la provincia de Buenos Aires, por menos margen, pero las ganaría. Bueno, esto por supuesto, de alguna manera le da un poco de más credibilidad al programa, entusiasma a los inversores, etcétera, todo lo demás. Está clarito como el agua, no hace falta que uno lo detalle, que hay una apuesta de los inversores en general a que al gobierno le vaya bien, obviamente en las elecciones, le vaya más que bien, esa es la apuesta. Eso no quiere decir que resuelva todos los problemas, para nada, pero es por supuesto un ayudín importante para mantener cierta estabilidad macro. ¿Toda la inestabilidad es política? Bueno, es difícil responder esa pregunta. Digo, ¿toda la inestabilidad económica o macroeconómica tiene raíz política? Yo diría daría una respuesta contradictoria, sí y no. ¿Por qué digo sí y no? Porque hay una parte componente político, por supuesto, porque imagínense que la Argentina tiene la particularidad de que, supongamos que a este gobierno le termine yendo mal y se vaya, o pierda las elecciones ahora, o pierda las del 2027, lo que fuere. Y la oposición gana, ¿la oposición qué es? Y la oposición es pseudo-chavista, prácticamente. Entonces, a diferencia de lo que sucede en otros países latinoamericanos donde hay no voy a hablar de Venezuela porque no es un país, ¿no? Estoy hablando de Uruguay, de Chile, hasta de Brasil. Lula, al lado del tren fantasma acá, Bismarck, es un estadista, digamos, ¿no? Para que se entienda. Entonces, cuando la oposición que hay acá es tan radicalmente opuesta al gobierno y tan disruptiva, tan rupturista con el mercado, y lógicamente entonces es obvio que la única apuesta es este gobierno. Ahora, yo hago esta pequeña salvedad que no es menor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vamos a convivir con riesgo político permanente? Porque si es así, las elecciones de ahora no alcanzan. Hay que esperar las del 2027. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el gobierno se imponga ahora no va a venir un cheque en blanco del mercado, de los agentes económicos, porque el gobierno gane. No, porque el mercado, para el caso, va a estar pendiente de la ratificación final, que sería que el gobierno gane en el 2027, que no sé cómo va a ser para llegar al 2027 con los dólares, dicho sea paso. Pero bueno, esa es otra discusión. Lo que quiero significar es, hay un alto componente de volatilidad política enorme en los ya enormes despelote que tiene la macroeconomía y la microeconomía argentina. Entonces, tenemos el combo perfecto de descalabro en lo político y en lo económico. ¿Por qué?
y porque lamentablemente no tenemos un sistema político que esté a la altura de las circunstancias de lo que necesita el país. Y acá ya no estoy hablando de banderías. Acá no hay posibilidad, y esto es culpa de este gobierno, de la oposición y de todo el sistema político putrefacto argentino, putrefacto, delictivo, sectario, enemigo de los intereses nacionales, porque esos son, que no pueden sentarse y asentar acuerdos y bases nacionales para un desarrollo. Y hasta que eso no pase, no pretendo, ya no voy a hablar acá del famoso pacto de la Moncloa de España, porque sería muy aburrido y no viene el caso, no pretendo algo tan grandilocuente, pero si no sentamos bases mínimas de programa de estabilidad macro para la Argentina en la que acuerden todo el sistema político, probablemente vamos a vivir eternamente a los altos. Y si vivimos eternamente a los altos, no hay mago de finanzas, ni ministro de Economía, ni programa económico que te salve, porque vamos a vivir, repito, permanentemente a los altos. Ya de por sí este sistema de votación cada 2 años es una reverenda porquería. Gracias Raúl Ricardo y el turco Menem, que ambos dos, que en paz no descansen, que nos dejaron esta reverenda porquería de la Constitución del año 94. Una reverenda porquería socialdemócrata inventada por Alfonso, en vez de dejar la vieja y querida Constitución de 53. Entonces hay que decir las cosas como son. La Argentina no resiste esta inestabilidad política de votar cada 2 años, porque además de la guita y los recursos y el tiempo que se despilfarra en las elecciones, los gobiernos están pendientes de las elecciones intermedias para ver cómo ratifican su rumbo, cómo ganan mayorías, cómo ganan poder político para poder seguir gobernando. Entonces seguimos siempre pendiente de las elecciones. Es todo un drama que inyecta más volatilidad en una economía argentina que viene maltrecha hace siglos, ¿sí? hace muchísimo tiempo, y que no hace falta que uno acá lo recuerde. Así que, ¿por qué comento esto? Porque, en definitiva, ahora vamos a vivir, es una novedad esto en lo que queda de agosto, septiembre, octubre, vamos a tener volatilidad macroeconómica como consecuencia de las elecciones, y como consecuencia de la previa a las elecciones, claro, no entran capitales. ¿Por qué? Porque la Argentina no es confiable, porque tampoco entran dólares genuinos para las reservas, porque el gobierno no las compra. Entonces el gobierno retroalimenta eso, como quiere bajar la inflación a toda costa, bueno, retroalimenta el circo de no comprar reservas. Bueno, y así estamos. Y los inversores, en serio, los que compran bonos de la Argentina y los que quieren venir a poner la plata en serio para la Argentina, y la primera pregunta que se hacen es, ¿cómo va a solventar la Argentina el programa de vencimiento de deuda que tiene a partir del año que viene? ¿Con qué plata? ¿De dónde van a llover los dólares? Es la primera pregunta que se hace. Así que, reitero, lamentablemente vivimos en un ciclo político de total irresponsabilidad que nos deja en un escenario de permanente volatilidad e inestabilidad. Y esto ya no le estoy echando la culpa a este gobierno, aunque la verdad no ha contribuido, pero es un problema del sistema político grave que tenemos, grave. Por eso, es bastante probable que en estas elecciones federales, nacionales de octubre, otra vez tengamos un porcentaje altísimo de ausentismo, porque la gente está repodrida y no les cree más, ni a este gobierno, al anterior, ni al que viene, ni a nadie de la secta política, porque ya los conocen, ya saben qué son, y ya saben que no solo que no les solucionan los problemas, sino que se los agravan, y que viven en un mundo paralelo, totalmente enajenados de la realidad. El promedio de la gente siente eso, y por eso los últimos porcentajes de ausentismo en las elecciones jurisdiccionales que hemos tenido hasta ahora. El primer test para nosotros va a ser en el 31 de agosto, digo para los correntinos, porque eso que son elecciones ejecutivas, pero uno casi que se anima a predecir que aún así el porcentaje de ausentismo va a ser bastante alto, a pesar de que se renuevan gobernadores, intendentes, etcétera, y eso es por supuesto un dato más que importante para
la vida ciudadana promedio. Pero acuérdense que el porcentaje de ausentismo va a ser bastante alto también, como consecuencia, reitero, de un hastío que hay en la sociedad con el sistema político. Ya no estoy hablando de la casta política en este caso, sino con el sistema político en general. Cuestiones que la Argentina debe rever si en algún momento queremos de ser Somalia, ¿sí?, y pasar a ser un país en serio, digamos, ¿no? Porque hasta ahora lo único que hemos venido viviendo en los últimos 40, 50 años del regreso a la bendita democracia a esta parte es decadencia, decadencia y decadencia. No hay un solo índice socioeconómico de la Argentina, no hay uno solo que no haya empeorado desde el 83 a esta parte. Quieren ir más atrás, vayamos 74, 76, no importa, es una cuestión casi anecdótica la de ponerle una fecha. 40, 50 años, da lo mismo, tomen el número que ustedes quieran. La Argentina se latinoamericanizó en el peor de los sentidos, y a este paso nos vamos a ir africanizando ya. Muchos que dicen y sueñan con la Argentina del 40, 50, 60, 70, viven en una nube de gases, porque esa Argentina no existe más. No existe más hace rato, y probablemente no va a volver a existir nunca más, porque la rompieron toda. Esa es la realidad, y eso es lo que hay que empezar a entender si en algún momento pretendemos cambiarlo. Es así de simple. Y estos cambios los van a ver las futuras generaciones dentro de 100 años, no antes. Esta es la realidad. Supongamos que este gobierno le va bien, Dios quiera, porque uno no viene acá a tirar mala onda innecesariamente, al contrario, advertir de las cosas que uno ve y las cosas que uno puede medir objetivamente hablando, y esto no es ya opinable, objetivamente hablando. Supongamos que a este gobierno le va bien y Dios quiera que así sea, porque de eso depende la suerte de todos también. Se necesitan 15, 20 años de crecimiento ininterrumpido de la Argentina a 3, 4% promedio anual, para volver a situaciones de razonabilidad en lo que tenga que ver con los niveles de pobreza estructural, pobreza no estructural, clase media, border con clase baja, ese porcentaje altísimo de la población argentina que ya es del 30%. Hay un 30% de pseudo clase media, de una prototipo de clase media, que siempre está en el limbo entre ser clase baja y clase media de acuerdo a cómo se van moviendo los gobiernos. Es un disparate. 30% de la población, estamos hablando de más de 12 millones de personas. Un disparate. La Argentina es una gran fábrica a cielo abierto de generación de pobreza y de malas condiciones, del antidesarrollo. Esta es la única realidad. Después háblenme de los planes sociales, háblenme de la salud pública, háblenme de la educación pública, que es una reverenda porquería que no sirve para nada. Y la realidad es que la Argentina está cada vez peor. Y en todas esas cosas en las que supuestamente éramos los pioneros y los líderes de Latinoamérica. ¿Dónde creen que están los peores índices educativos de Latinoamérica? ¿Acá o en Chile? ¿Acá o en Brasil? Acá, en la Argentina. En la Argentina de Manuel de Estrada, del gran profesor. En esa Argentina están los peores índices educativos de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la sociedad argentina se enfermó y no entiende cómo funciona el mundo. No lo entiende, clarito. Están acá. ¿Ustedes creen que es casualidad? Por supuesto que no es casualidad, es causalidad. Es causalidad. La secta política que gobierna la Argentina del 83 a esta parte, en cualquiera de sus versiones, lo único que viene haciendo, entre tantas otras cosas, es destruir el sistema educativo, corromperlo por dentro. ¿Por qué? Es simple, una sociedad de brutos es más fácil de gobernar. Y le está saliendo bien, perfecto le está saliendo bien. Porque el nivel de brutalidad en el que ha incurrido la sociedad argentina, no importa qué nivel termine, algún cabeza de termo me va a decir,
estamos en los números de alfabetización y de finalización de escuela primaria y secundaria más altos. Ah, sí, ¿por qué no le hacen una prueba de calidad educativa a los niños que terminan el primario y a los jóvenes que terminan el secundario? Y después me cuentan. A ver si a qué universidad seria, no a las porquerías que hay en Argentina, qué universidad seria del mundo pueden entrar. Ustedes saben que Brasil hace una prueba de finalización de escuela secundaria antes de ingresar a la universidad. Brasil estoy hablando, ¿eh? No estoy hablando de Finlandia, del milagro educativo de Finlandia, estoy hablando de Brasil. Brasil toma un examen nacional de escuela secundaria, no me acuerdo el nombre del examen ahora, antes de ingresar a la universidad. Se sorprenderían si lo hacemos acá en la Argentina. No, un estudiante promedio de 5º año de escuelas argentinas tiene dificultades severas para realizar operaciones matemáticas básicas. Sumar, multiplicar, restar, dividir. No estoy hablando de interés compuesto, ni de derivada, ¿se entiende lo que digo, no? Ni hablar de interpretación de texto. Bueno, entonces todo esto está directamente relacionado con nuestro desarrollo, no hay ningún lugar a duda. Ningún lugar a duda, así que no hay mucho más que hablar allí al respecto. La Argentina tiene serios problemas de conocimiento, de educación, de conducción política, por supuesto, mediante los cuales va a ser muy difícil que nos despeguemos si no hay un acuerdo político de largo plazo. Y por eso comento esto de la volatilidad, de las elecciones, de la oferta de dólares en el MULC, etcétera, de estos dramas que vivimos habitualmente. Es el problema que tenemos. Cambiando de tema y yendo a terminar nuestro informe económico, crece el empleo fintech en desmedro de los bancos. Bueno, hace tiempo acá que venimos comentando, algo que no es descubrimiento nuestro, que es una obviedad, ya por el año 2011, 2012, en los países un poquitín más serios que el nuestro, ya el mundo bancario empezó a cambiar fuertemente. ¿En qué sentido? Bueno, para empezar, se empezaron a achicar las sucursales, son todas más sucursales de proximidad, muy chiquitas, con muy poco personal, con automatización de servicios, con un montón de respuestas automáticas mediante canales de comunicación. Bueno, empezó a ver otra cosa, claramente. Y bueno, el mundo bancario empezó a tener mucho menos empleados, a prestar servicios más eficientes, etc. Esto ya empezó a pasar hace bastante afuera. Bueno, la realidad es que eso, lógicamente, la Argentina tardó en llegar, pero empezó a llegar ya. Uno de los primeros fue en su momento el Banco Santander, pero después le siguieron el Galicia, el Macro, algunos de los bancos privados más grandes de la Argentina, empezaron a reducir sus plantas de personales. La cantidad de retiros anticipados que hay en la banca privada es impresionante, pero impresionante. Te ponen toda la tarasca, tus años de sueldo que te corresponden, por 2 y chau, tómatela. Está pero lleno, y esto viene ya de hace rato, pero en los últimos años se incrementó mucho. ¿Por qué? Porque el sector bancario va perdiendo atractivo, ¿sí? Era un monstruito, y sobre todo en la Argentina, que la verdad que presta servicios de poca calidad, caros encima, y lógicamente entonces tiene que empezar a reducir su planta de personal. Ahora, diría Milei, y con razón, la tienen que jugar de banco, y es cierto, y la verdad que lo están haciendo muy mal, porque están destrozando al sector privado y al sector productivo con una rentabilidad que la quieren toda para ellos, ¿sí? Es muy simple. Una tasa promedio al sector productivo entre banca oficial y banca privada de un préstamo productivo, repito, es del 80%. Voy a ser generoso, 65, 70, sí, tomo al Nación. 70 no menos, que es el que ofrece tasa más baja. Promedio 70%. El banco se da vuelta y ¿cuánto te paga por el plazo fijo? 30. Quiere decir que los muchachos se toman una pequeña ganancia de 40 puntos. Bueno, por eso están empezando a tener cada vez menos relevancia. Y a caballo de esto comento lo del sector, fintech, que cada vez está empleando más gente. Las fintech son obviamente las empresas tecnológicas
vinculadas al mundo de la finanza. El caso más conocido en la Argentina, Mercado Pago, pero hay muchas otras, Ualá, Cocos, Capital, Personal Pay, etcétera. Cada vez se incorporan más personal, ¿sí? Ya el último, en el año 2024, casi 38.000 empleados incorporó el sistema FinTech en la Argentina. Y los bancos solamente 90 y pico mil. Es decir, se achicó muchísima la diferencia. Antes era mucho más la cantidad de empleados que incorporaba habitualmente el sector bancario. Bueno, ahora esto cambió. Así que ya estamos en el 2024, faltan obviamente los números del 2025, pero se supone que las fintech van a seguir creciendo con 95, números redondos, 95.000 empleados en el sector bancario argentino y 38.000 en el sector fintech. Así que se va reduciendo el personal de entidades bancarias y aumentando el de fintech. Esta es una realidad que vino para quedarse y va a profundizarse. Hay un caso muy interesante para estudiar y con esto termino mi larguísimo comentario económico. Sepan disculpar, que es el caso Nubank en Brasil, ¿sí? Nu Holdings es un banco completamente virtual, nuevito, tiene 3 años, una cosa por el estilo, que hoy ya no es el principal banco de Brasil, por supuesto, hay otros muy grandes, Itaú, Bradesco, etcétera, pero es un banco que hoy está manejando una cartera de clientes enorme, enorme, y que cotiza en Wall Street y que vale, por capitalización bursátil, una torta de guita. Cuando digo una torta de guita, vale más de 50.000 millones de dólares. ¿Sí? Piensen que Mercado Libre vale arriba de 100, pero tiene mucho más trayectoria y todo lo demás. Piensen que el grupo financiero Galicia vale, que es el banco privado más importante de la Argentina, vale 8.000 millones de dólares. Y el Nubank, está bien, Brasil es una economía gigantesca, por supuesto, la comparación mía no es de las más felices en ese sentido, pero para que se entienda lo que estamos hablando y de la proyección que tiene FinTech. ¿Cuánto vale Mercado Pago dentro de Mercado Libre? No lo sé, pero un 25-30% por lo menos, por todo lo que significa y por todo lo que opera y por todo lo que recauda. Así que, bueno, redondeando con esto, vamos a un mundo en el que las fintech van a tener cada vez más participación en desmedro de los bancos.
Auspicia el informe ganadero SIACU, Centro de Inseminación Artificial Curuzú, tecnología y genética de punta. Valores del mercado agroganadero de Cañuelas del día de ayer. Novillitos hasta 3.90, 3.367. Novillitos 3.91 a 4.30, 3.149. Novillos de 4.31 a 4.60, 3.189. Novillos de 4.61 a 4.90, 3.048. Vaquillonas hasta 3.90, 3.306. Vacas buenas, 2.482 pesos. Mix de bajas y subas en el mercado de Cañuelas, todavía con muy buenos precios para la ganadería en general en la Argentina. Auspició el informe ganadero SIACU, Centro Integral de Inseminación Artificial y Transferencia Embrionaria. En equinos, nuestros servicios: transferencia embrionaria, verificación de embriones, sexado fetal, banco de receptoras. En bovinos, nuestra especialidad: servicios ofrecidos: congelamiento de semen en pajuelas, pensionado de toros, almacenamiento de semen, evaluación de semen congelado, venta y alquiler de termos de transporte. SIACU, tecnología de punta en inseminación artificial y transferencia embrionaria. Contacto 3774 63 79 33. SIACU. Argentina y el mundo, lunes a viernes de 7 a 9 en Radio Horizonte. Auspicia la información de mercados Adeco Agro: azúcar, etanol, energía, leche, arroz, granos, economía y alimentos sustentables. Adeco Agro. Valores de los principales commodities agrícolas. La soja, posición septiembre 2025, 358,34, subiendo, recuperando un poquitito viene del infierno, de los valores más bajos, subiendo 1,38 por tonelada. El trigo, septiembre 2025, a la baja otra vez, $186, cayendo 20, 30 centavos por tonelada. El maíz, septiembre 2025, $150, 0,40 de baja por tonelada el maíz. Hablando de dólares, ¿cómo cerraron los mercados ayer cambiarios? Como comentábamos en la apertura, todo a la baja. El blue inclusive también cayó un poquitito, 1.325, dólar oficial 1.350 la punta vendedora, dólar MEP 1.347, contado con liqui 1.346, dólar cripto 1.349, todos alineaditos. La lógica indicaría que el blue en algún momento vuelva a ponerse un poquito para arriba. Hay escasez, empresas que están pagando sueldos, etcétera, y todo lo demás, entonces salen a reventar canuto también en el mercado informal. La lógica, repito, sería que cuando esto se calme un poco más, el blue vuelva otra vez por niveles superiores a los dólares, al resto de los dólares, al dólar oficial, básicamente. ¿Será este el piso? Bueno, nos vamos a enterar a la brevedad. Uno piensa creer que como muy abajo el dólar tendría que ir a cerca de 1.300, pero no mucho más que eso. Veremos qué pasa en el corto plazo. Los futuros de las bolsas americanas, después de ayer fue un día de corrección, no muy fuerte, terminó siendo leve, al final 0,4, 0,3 en los principales índices de la bolsa americana, hoy todos verdes. El Bitcoin ayer se pegó una baja bastante importante, llegó a tocar los $212.000 en algún momento, 112.800 aproximadamente, recuperó, cambió la vela a las 8 de la noche ayer y está recuperando algo en relación a la caída de ayer, pero sigue a la baja hoy 0,6 a la baja en los $114.250, la principal moneda cripto. Restos de commodities, el oro perdiendo un poquito de terreno, aunque sigue cada 2 o 3 días pega algún máximo histórico otra vez, $3.420 la onza. El WTI, el petróleo, recuperando un poquito después de una baja importante que tuvo en los últimos días, 66,20.
Auspició el informe de mercados Adeco Agro. Adeco Agro es una empresa agroindustrial con operaciones en Argentina, Uruguay y Brasil, destacándose en la producción de arroz, entre otros granos. Adeco es el principal productor de arroz y propietario del molino Ala, exportando el 70% de su producción a 60 países. Adeco Agro, alimentos y energías renovables. Nos vamos rápidamente, esto fue Argentina y el Mundo, dejamos un mega clásico de los amigos de Oasis, esto es banda de sonido de la gran película El efecto mariposa, Oasis, Stop Crying Your Heart. Gracias, hasta mañana.